¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿A que les gustaría conocer a alguien que hubiera cazado con Franco, que se hubiera metido en la cama con Dominguín y Picasso, que hubiera paseado por Roma del brazo de Sofía Loren? Alguien que hubiera estado en Sierra Maestra con Fidel Castro y con el Che Guevara, y luego hubiera recibido en Madrid, en España, al revolucionario Che Guevara y lo hubiera paseado por la Gran Vía, que hubiera sido amigo de Dalí y de Rainiero de Mónaco. Bueno, pues ese personaje de leyenda en el que se dan todas esas circunstancias existe. Les aseguro que tanta belleza es verdad. Y se llama Antonio de Olano, un periodista de leyenda que está hoy con nosotros, para contar cosas que nunca han contado y para hablarnos de esos y tantos personajes, cuando los periodistas hacían ese periodismo tan cercano y tan próximo a los grandes personajes. Antonio de Olano. Antonio, buenas noches. Jesús, buenas noches. Y me abrumas con esa presentación tan estupenda, un escritor tan importante como tú y un periodista más importante todavía que yo, pero muchísimas gracias y además me gusta mucho, yo también tengo la manía tuya, que es hablar bien de mí mismo, ¿sabes? En cambio, no consiento que nunca hablen delante de mí mal de un amigo mío, porque yo lo hago mucho mejor. Qué bien, qué bien, qué bien. Antonio, corresponsal de paz, corresponsal de guerra, hablaremos de eso ahora y nos iremos a Sierra Maestra. Pero fíjate, vamos a salir en esta entrevista del brazo de Sofía Loren. Háblanos de Sofía Loren. Magnífico. Sofía Loren la conocí gracias a los Dominguín, la vi en Roma, la vi en todas partes, era una de mis mejores amigas. Te puedo contar rápidamente una anécdota, que yo admiraba a Sofía Loren, no soy muy cinéfilo y no la había visto nunca. Entonces ella pidió al chofer de Luis Miguel que nos llevase a la Plaza Callao. Allí se proyectaba Filomena Maturano, yo no sabía que íbamos, salta del coche, compra 2 entradas, dice, por fin por narices tienes que verme. Y la vi allí. Y otra mujer guapa que tú conociste también, Ava Gardner. Ava Gardner, conocí muchas guapas, incluso, ¿y por qué voy a decir incluso? Nuestra Sara Montiel, que es una especie de, junto con la Obregón, a las dos las quiero y las admiro mucho, son Antoñita la Fantástica. No sabes lo que es verdad ni mentira, pero lo peor de ellas es que tampoco lo saben. Ya se creen las dos cosas. Mienten tanto que se creen sus propias mentiras. Sí, se convencen y además te las dicen delante. Yo recuerdo Sara, la gran Sara, Universal Sara, que esta es la verdad, que un día fuimos a un sitio, cenamos, era como Nochebuena, llegamos a otro sitio, a casa de un pintor, y dice, bueno, ¿vas a cenar algo? Dice, sí, vengo muerta de hambre, estoy desde las 4 de la tarde con Olano y no hemos comido nada, ¿verdad? Y tenías que decirle que verdad. Ya no es cuando interpretas a un personaje ya eres el personaje. No es que sea una embustera, es que es así, es su personaje. Trasladémonos al Pardo. Vamos al Pardo. Al Palacio del Pardo. Sí. Ahí está Francisco Franco. Sí, señor. Dictador en gloria y majestad. Exactamente. Y ahí estás tú, que vas al Pardo de vez en cuando y que participas en aquellas cacerías. Cuéntanos algo de Franco que no se haya contado. Bueno, dinos alguna cosa. No sé si nos he contado, por ejemplo, un día me dormí, veníamos de una cacería en el Pardo, él se sentó con nosotros, era con los médicos del equipo de un gran cirujano, que era su yerno, Cristóbal Martínez Bordiú,
y entonces delante de él en una mesa rústica me quedo dormido. Fíjate qué horror. Y entonces me despierto, digo, perdón, es que dormí muy mal esta noche. Y me contestó, tú tienes más problemas que yo. Digo, pues seguramente no. Dice, es que yo los tuve todos y solo no dormí cuando no me metí en una cama. Oye, ¿cómo era Picasso? El Picasso íntimo, ¿cómo era el Picasso íntimo? Que es uno de mis libros. El Picasso carnal. El Picasso íntimo era paradójico. Picasso, no sabías, cuando tenías mucha amistad, yo la tengo por Ros Dominguín y siempre doy las gracias, no sabías si te iba a recibir o no, aunque te llamase él y te fuese a buscar su coche. De pronto decía, está enfermo, y te fastidiaba, pero no lleva mucho. Era un hombre muy bueno, muy malvado, pero tenía la maldad de los niños, que son los seres más perversos del mundo. Y entonces era como un niño y no sabías, salga el sol por donde pueda, no sabías por dónde salía Picasso. De pronto se te vestía de payaso, te hacía un número tremendo, de pronto te llevaba al estudio, más de pronto sentados pues tomábamos, mientras Juan Pardo le cantaba, cantaban los dos, como gallegos, porque Picasso es muy gallego y Juan Pardo es muy gallego. Cantaban a la guitarra y de pronto, pues como él no tomaba té desde que le habían operado de no sé qué, pues tomábamos los percebes que yo le llevaba con té. Y te digo que es una cosa deliciosa, haces así el percebe, parece que estás estrangulando a algún imbécil, ¿comprendes? Y te tomas, recomiendo, como nos daba Picasso, bueno, yo los llevaba, son una delicia, los percebes, incluso con té. Esa anécdota que te escuché contar una noche y que siempre me ha quedado ahí sonando. Sí, sucedió primero que un amigo de la residencia allí había que tener mucho dinero, como tenía Lorca, Dalí, Pepín Bello, etc. Un amigo le dijo confidencialmente a García Lorca, me han dicho que tú eres eso, maricón, homosexual. García Lorca era novio auténtico de Ana María Dalí, la hermana de Dalí, pero también le gustaba Dalí. Y entonces me explica Dalí, me propuso unas cosas no muy honestas. Yo no tuve inconveniente en decirle que yo no era así, y bueno, y probamos para complacerle. Pero claro, esto es muy doloroso y tuvimos que cancelarlo. Dalí era así, Dalí era, con sinceridad, era el personaje, yo creo, en la historia del mundo. Fíjate que voy a decir una barbaridad. Quizás para algunos en la historia del mundo, por lo menos en mi historia, es el hombre más importante que he conocido y estudié casi toda la historia del mundo y a todos sus personajes. Cuando Che Guevara viaja para participar en la cumbre de no alineados, sí, señor, del Cairo, sí, pasa por Madrid, viene a Madrid con sus barbas y su además con verde. un uniforme, que luego no lo dejaban en uniforme. Con su uniforme verde. Y me llama a mí. Y te llama a ti. Sí. Cuéntanos aquello y aquel paseo por la Gran Vía. El paseo por la Gran Vía fue estupendo porque abrieron entonces los grandes almacenes, eran Galerías Preciados. Tanto el fundador de Preciados, Pepín, como el del Corte Inglés habían trabajado en el Encanto de La Habana desde niños y eso les dio la idea, eran primos y fueron rivales. Entonces yo llamé a Pepín y le dije, tengo al Che, es domingo, pero quiere comprar una máquina de escribir portátil y unos libros. Y dice, no sé. ¿Estamos hablando de qué año, Antonio? Del año 50 y tantos, el mismo año que termina la Revolución Cubana. Bueno, entonces nos abrieron Galerías Preciados, allí compró esos libros y eso, nos fuimos y el fotógrafo César Rucas hizo unas fotos. Cuando vuelve de la conferencia esa y de Moscú, me llama, ya está en el Hotel Suecia. Bueno, aquel tiempo recorrimos Madrid y estaba bueno, cerrada, claro, a las 6 de la mañana la Plaza de Toros de Vistalegre, pero como sabían que era muy amigo de los Dominguín, me la abren y es la primera vez que piso una Plaza de Toros. Bueno, y entonces este señor vuelve y dice, mira, ¿publicaste el reportaje en España? Digo, no, lo prohibió la censura.
Y dice, pero César Lucas lo mandó por Europa Press a todo el mundo. Dice, ya lo sé. Dejó, ahí sí que hizo una rueda de prensa. Dice, ¿puedes venir conmigo? Me sube a su habitación y me enseña el diario de la Marina. Y el diario de la Marina ponía en primera plana: los almacenes más importantes del mundo abren, y pone entre paréntesis, en domingo, para que compre cosas Che Guevara. Antonio, ¿de qué conocías tú al Che Guevara? Bueno, lo conocía de La Habana. Yo iba a La Habana, conocí La Habana de Batista, que era una Habana, bueno, un poco prostibularia de los ricos, y mi amigo Che Guevara, y no, sobre todo mi amigo Fidel Castro, que conservo fidelidad, de todas maneras acabó con Cuba y acabó también haciendo un prostíbulo de los que somos pobres, ¿comprendes? En vez de aquellos ricos que iban a dejar dinero, van los pobres a hacer el amor por 2 duros. 2 duros de entonces, sí, 10 pesetas. Aquí tengo tu último libro. Sí. La Gran Vía. Espero que no sea el último. Bueno, el último que has escrito La hasta Gran ahora. Vía se ríe. La Gran Vía se ríe. Ya sé que tienes en proyecto sí, otros y que, los irás sacando. Sí. Pero me ha llamado, ¿sabes lo que más me ha llamado la atención? Me ha parecido más sorprendente de este libro. Mande, que decimos los paletos. El apartado que dedicas, el tranco 12, como tú lo llamas, y que dedicas a Dalí y John Lennon, y donde dices que Dalí y John Lennon querían peregrinar a Santiago de Compostela. Sí, el apaño lo hice yo, y cuando Dalí me encargaba, porque había el telegrama, mejor que el teléfono, pongo un telegrama, me daba siempre el telegrama para John Lennon y pagaba yo el telegrama, naturalmente. Pero si querían... Pero qué tacaños estos artistas. Bueno, a veces sí, les da por ahí, pero bueno, fue un proyecto extraordinario. Dalí ya estaba convertido, ya no iba a hacer la hibernación, creía en la fe católica, que creyó siempre, y entonces quieren peregrinar con 1000 hippies, con 1000 hippies hasta Santiago. Y todo estaba proyectado. Desgraciadamente Dalí decía siempre, o por suerte, así decía las cosas bien, las cosas de Dalí van despacio como las del Palacio. Y esto fue tan despacio que ya le sorprendió la agonía y ya no se hizo eso. Y fíjate, Lennon tuvo una muerte terrible y Dalí otra muerte terrible, porque realmente aún no se sabe si el incendio en Pujol fue un asesinato. Vamos a ver unos versos. ¿Con qué versos te quedas? Con unos versos de, no sé, por ejemplo, de un poeta que yo sé que a ti te atrae especialmente. Sí. El barbirrojo y cojo, don Francisco de Quevedo. Sí, señor, pues yo me quedaría... Unos versos, por ejemplo. Bueno, me quedo con todos porque pero no, yo no aprendo versos de memoria, y es una pena, pero sí, con unos muy breves, que anuncia: toda España está en un tris y a punto de dar un tras. Ministros y ministriles que tienen uñas bruñidas, y eso define España, pero no la España de él, no el siglo de oro, define a la España de hoy. Toda España está en un tris a punto de dar un tras. Un tras, exactamente. Toda España está en un tris y a punto de dar un tras. Bueno, pues eso no lo escribió en su tiempo, lo escribió ayer, puedo decir que lo escribió ayer. Me dijo: me quiero hacer una definición de España. Digo, escribe. Le di mi blog y mira que escribió. Eso es un auténtico genio, ¿no? Yo creo que en España hubo muchos genios, pero un genio como el de este señor es como el de Lope de Vega, comparable al máximo escritor que dio el mundo, Valle Inclán y William Shakespeare. Esas son mis preferencias. El mundo de los toros, que tanto te ha fascinado. Sí, Tú escribiste un libro. Escribí varios. Pero dedicado al Gillo. Ese creo que es mi mejor libro. Aunque cuando tengas alguna pesadumbre, no escribas con el corazón y escribas. Porque a mí lo de Gillo, que ya hubiese sido el mejor torero del mundo, ya lo era. Entonces, pues me dolió como más que un hijo, porque era para mí más que un hijo. Fíjate, cuando era famosísimo, ya en la cumbre y cobrando más que nadie, de pronto le mandaba yo a hacer recados. Y hacía recados, lo llevé por primera vez al teatro. Era un chico, un niño impresionante. Decía: vamos a cenar. Dice: sí, pero me da miedo. Pídele permiso a mis padres y cosas así. Le llevé por primera vez a un teatro.
el maestro Moraleda le dirigió y le dedicó toda su actuación. Ese es el hombre que más me impresionó y el que más daño no me hizo. Pero morir es una mala cosa. No me hubiese importado, fíjate, y no me quiero poner serio, morir ese mismo día. Y luego muchos toreros impresionantes. Luis Miguel era todo una anécdota. Luis Miguel es el que le dice a Hemingway en La Habana, vete a la mierda. Por cierto, mi próximo libro se llama Vete a la mierda Hemingway, cogiendo esa frase, porque Hemingway era muy creído y entonces en la piscina se entrenaba Luis Miguel y le cogió la muleta y dice, no, Luis Miguel, este no es el toreo perfecto, el toreo puro es así. Era un audaz y un embustero además, porque todas esas hazañas son mentira. Bien, y entonces Luis Miguel le dijo, vete a la mierda Hemingway, y además lo tiró a la piscina. Y entonces Hemingway, que era vengativo, como todos los mediocres, y digo lo de mediocre, que era vengativo, vino a hacer el Verano Sangriento a ver si lo fastidiaba con Ordóñez, y aquello fue un fiasco, sabes que no se atrevió a publicar el libro. Pero esto es... Y muchas más cosas, muchísimas más cosas que han pasado y que me han pasado. Yo decía al principio sí. de esta entrevista sí. que te habías metido en la cama con Picasso. Sí, eso conviene mucho aclararlo, ¿eh? Vamos ahora ya no me importa, pero vamos por los tres. Era el 80 aniversario. Y entonces ¿El 80 aniversario de quién? Del nacimiento de Picasso. Se celebró el 10º centenario, fue tremendo. Fueron ahí a bailar Gades, Antonio, bueno, Gades no, a recitar Raval, bueno, estuvo Alberti, claro que estaba siempre, Alberti por gorronear, siempre gorroneaba hasta los buenos poetas. Bien, y entonces, sí, hicimos unas fotos, todo se hizo con una cámara que entonces me costó 200 pesetas. Como las de ahora desechables. Pero, y una de las fotos que nos la hicieron, claro, estábamos en la cama, esa cama tan sobria de Picasso, estábamos, eso sí, vestidos, los tres en la cama, y eso sale en muchos libros y he tenido que aclarar muchas cosas. Aquella máquina de 200 pesetas, había centenares de fotógrafos de todo el mundo, a la salida, a ver si podían hacer una foto de Picasso. Y esa maquinita... Más de uno me dijo, señor, le damos 1 millón de francos si nos da la cámara. Porque no hay más testimonio que yo. Y luego ese día pues me firmó el libro Toros y Toreros, que escribí yo. Pero yo no soy negro de nadie, pero era amigo. Firmando Luis Miguel Dominguín y Pablo Picasso. Porque me dijeron, bueno, a ti no te cuesta trabajo hacerlo. Y bueno, le mandé a Picasso y luego Luis Miguel se iba a Colombia. Dice, esto está muy bien. Solo falta que yo lo reforme. Naturalmente, en vez de llevarlo a Colombia, lo mandó a Gili, a la imprenta. Pero es la única vez que hice de negro, pero con el alma blanca. Sí, señor. ¿Cómo se ve la vida pasar? ¿Cómo se contempla desde la cima de esos todavía ardorosos años, cuando se ve pasar la vida sin afán y sin engaño? Pero sin afán y sin engaño, yo con mucho afán. ¿Sí? Fíjate que estoy en los 70 y tantos y resulta... ¿70 y cuántos? 70 y cuántos. 3, exactamente, 1938. Y oye, y te digo una cosa, que es que yo no añoro nada. Yo añoro lo que venga mañana. No me recreo en el pasado. Ahora tampoco puedo olvidar a estas figuras, ni puedo renunciar a hablar de ellas. Pero desde luego me encuentro, no sé, si me parte un rayo... El Rufilanchas me partió el corazón para salvarme, ¿comprendes? Pero estoy encantado de haberme conocido, porque, claro, sería horrible que tenga nostalgias de aquello. Aquello es pasado, pero como ese pasado es con figuras importantes, es pasado presente, pero nada más. Yo no tengo nostalgia, ¿sabes? Y mi memoria, decía González Ruano, la memoria veranea, mi memoria felizmente, y hasta ahora, que esto no es ningún mérito, es como nacer rubio o moreno, pero mi memoria hasta ahora, gracias señor Alzheimer, está perfecta, menos en fechas, porque además Kennedy, que aún no era senador, en una playa en Niza exactamente, estábamos comiendo Jacqueline Kennedy, él, Luis Miguel, Lucía, yo
no sé si había otra persona más. Y entonces Luis Miguel me dijo, oye, ¿sabes? No había móviles, claro, pero en el kiosco aquel que era del Negresco, pues había que tengo que llamar, ¿sabes el nombre, el número? Digo, no sé un número, si quieres voy al hotel, Luis Miguel. Y Kennedy nos dijo, vosotros creéis que hay que saber llevar de memoria todo. Dice, nosotros somos, por ejemplo, yo dice, más cultos que la mayoría de los españoles, pero no me molesto en saber una fecha. Si me dicen qué fecha es el descubrimiento de América, no lo sé, pero sé buscar perfectamente un libro. Y Unamuno, gran filósofo, gran escritor, escribió una frase que yo siempre se lo digo a todos: no lleves nunca en la memoria lo que puedas llevar en el bolsillo, es decir, la agenda. Y yo no me sé mi número de teléfono porque a veces me llamo, y como soy despistado me llamo, oye, y que nunca estoy en casa. Kennedy era un buen tipo, pero se suicidó cuando permitió, hizo el desembarco en Bahía Cochinos. Bahía Cochinos, sí. Exactamente. Yo lo dije, lo comenté aquí a un amigo norteamericano, dije, Kennedy se ha suicidado. Y la muerte de él, que nadie sabe, yo sé un poquito, es debido a la venganza de los cubanos, porque los dejó colgados. Yo a Kennedy le tenía simpatía como a Jacqueline personal, pero ninguna admiración. De todos los presidentes norteamericanos de la historia, solo admito admirar a Reagan, que decían que era un actor mediocre y que estuvo propuesto para 20 Oscars, y fue el mejor presidente. Él decía, yo soy el presidente de los Estados Unidos, y me acuesto y me levanto pensando en qué puedo hacer por mi país. Ese es el único presidente. Antonio Dolano. La Gran Vía se ríe. Por cierto, que este libro, que acaba de salir como uno de los homenajes que se han hecho a ese centenario de la Gran Vía, y que obtuvo el premio del certamen literario que se convocó para ello, en la contraportada tiene una imagen que me parece importante reseñar. Loyola de Palacio, la que fuera ministra de Agricultura y vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de la Unión Europea, está aquí pintando, haciéndole un retrato a Antonio Dolano, que está posando. Sí, señor, era una gran amiga. Para mí ha sido un terrible dolor perderla, porque no la perdí yo, la perdió Europa, la Comunidad Europea. Y la perdió España. La perdió España y la perdió mi corazón. Sí, 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 sí. Efectivamente, una de las mujeres dedicadas a la política con más nervio y con más músculo y más firmes convicciones que hemos tenido. Sí, no quería yo marcharme sin reseñar, como les digo, este detalle. Antonio, se nos ha ido el tiempo. Como dice la canción, vámonos, vámonos, vámonos yendo. Y como cantaba y añadía, dale, ahí va, vámonos a Judea. Bueno, ahora yo voy a decir que sale muy pronto mi libro El niño que bombardeó París, que es de la Primera Guerra Mundial. Un niño de 9 años iba con 2 pilotos, el primer bombardeo de París, cuando Hitler había dado una orden, no dijo arde París, no toquen ningún monumento. Y esa es una historia importante de la Guerra Mundial, y además no es una novela, está novelado, y además vemos a un Hitler que vive en Brasil y a un Hitler cuyos restos, con el piloto que lo llevó, pero ya en otro avión de línea, llevándolo él, llevamos al Rin, en donde quería que estuviesen sus cenizas. Un libro más de Antonio Dolano que estará muy pronto en las librerías. 120 llevamos. Son pocos, unos cuantos nada más. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Que tengan una semana muy feliz. Hasta pronto.